Hola a todos, a todas, a todes, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva edición de nuestro espacio en contacto, en donde conversamos, hacemos entrevistas del ámbito cultural, desde la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. El día de hoy tenemos un invitado bien especial, es exalumno también de la facultad y artista. Estoy hablando quien acabo de invitar para que pueda unirse a esta conversación. Y ahí estamos, fue bastante rápido. Hola Juan, ¿me escuchas bien? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Ya, bacán, yo le Se estoy subiendo un escuchó poco el volumen. perfecto. Ahí sí, muy bien. Muchas gracias Juan, por aceptar la invitación de conversar un rato con nosotros acá en este espacio que, como decía anteriormente, hacemos Ujú. mensualmente. A veces se nos pasa un poco las semanas, pero la idea es siempre estar como un poco difundiendo lo que es el acontecer cultural de Conce. Te voy a presentar primero en un par de líneas. Esto es bien genérico de lo que tú Ujú. haces en realidad. Juan Soto es artista interdisciplinar del territorio del Biobío, Chile. Como dije, se formó en la Escuela de Arquitectura, es arquitecto de la Universidad del Biobío y comenzó sus exploraciones formales en el arte el año 2015 con su proyecto llamado Kitra, donde se ha dedicado a la creación de esculturas fumatorias. De eso vamos a estar hablando principalmente hoy día. El año 2016 se inicia en el oficio de la cerámica, donde adoptará la arcilla como su principal materia de experimentación plástico-visual. A través de ella se vinculará con otras disciplinas, como la poesía y la performance, incluyendo intervenciones artísticas en espacios públicos, materiales audiovisuales y colaboraciones en danza y música con otros artistas locales. El 2017 comenzó su exploración gráfica que le conducirá a la creación de un lenguaje visual propio, aplicado a ilustraciones, pinturas y texturas cerámicas. El 2018 comienza a experimentar con la performance o el arte de acción, pensando en el cuerpo como soporte y la arcilla como principal material de experimentación. El mismo año comienza a impartir talleres, workshops de creación de arcilla. Y actualmente su proyecto de esculturas fumatorias, Kitra, se encuentra en exposición en dos galerías de Concepción. La muestra Volver a tocar la vida está instalada en la esquina rosada, mientras que Trance se encuentra en Galería Aura, ahí en el bar Aura, en pleno centro de la ciudad. Muchas gracias de nuevo, Juan, por aceptar la invitación. Vamos a estar hablando, como dije anteriormente, principalmente de tu proyecto Kitra. Yo sé que hartas son varios los campos que ha hecho, pero dado el tiempo, vamos solamente a conversar de esa área puntualmente. Te veo en el taller, parece, Ujú, ujú. ¿cierto? Ya, sí, estoy aquí en mi taller. Gracias igual por la consideración, la invitación a la entrevista, porque igual me sirve caleta para visibilizar y para mostrar y intentar Mm. explicar, no sé, contar un poco del trabajo, porque igual hay otras cosas que se pueden ver, pero hay otras cosas que quedan Sí, pues detrás bacán. y que igual es Juan, más y de importante hecho, saber. hace, si no me equivoco, más o menos un año exacto, estabas también en este espacio con otra modalidad conversando acerca de tu obra, este espacio que se llama En Contacto. En ese tiempo estaba Nico, que es de la Escuela de Arquitectura Nico Sáez, junto con Leslie, Ujú, que ella ujú, también es artista de la UECONCE. Si por ahí nos están viendo ambos, les mandamos un saludo también. ujú, ujú, Estuviste conversando de ahí un poco de este ujú, mismo trabajo, de lo que hacías, pero era un contexto súper distinto. Era un contexto que estábamos en pleno, no me acuerdo en qué fase estábamos puntualmente en ese periodo, pero estábamos en Sí, pues, claro. Entonces, lo primero, Estábamos Juan, me cerrados. gustaría preguntarte cómo ha Ujú. sido ese tránsito de ya a un año así exacto, de octubre del 2020 a octubre del 2021, que es retomar la presencialidad en tu trabajo. ¿Cómo lo has visto desde el año pasado hasta el día de hoy? Ujú. Igual ha sido heavy porque yo creo que parte importante del trabajo que estoy haciendo, hoy algo súper importante para mí también, tiene que ver con el tacto, pues, como con la experimentación directa con las cosas que vamos tocando y con la realidad, pues, y que tiene que directa relación con lo presencial. Y lo otro es que igual en el periodo de pandemia también el estar encerrado conlleva también, o sea, como que aproveché el tiempo Mm. de primero terminar la carrera y después de producir obra, pues como que igual el trabajo en el taller es un trabajo súper de encerrarse a trabajar. Entonces en ese sentido igual fue bacán y ahora que se abrió de nuevo la posibilidad de poder mostrar cosas presenciales, fue como visibilizar todo ese trabajo, como todo lo contenido y lo sucedido durante el periodo de encierro,
después poder llevarlo a una galería y poder mostrarlo directamente a las personas, y a eso también incluir la performance, igual ha sido súper importante ese descubrimiento o esa como exploración del cuerpo y el Mm, tiempo y la temporalidad y el espacio y la presencia. mm. Claro. Juan, Sí, el eso periodo es de lo que pandemia, podría decir. imagino, lo pasaste en Concepción, digamos, en tu casa. Y cómo fue? Me contaste que estabas desarrollando trabajo en el encierro. ¿Tuviste dedicado más a la cerámica, al tema gráfico? ¿Cómo fue tu trabajo como creativo en pandemia? En pandemia, bueno, lo primero que decidí en pandemia fue cuando terminé la carrera y Mm. después yo estaba viviendo en Hualpén en ese tiempo con mi madre. Y en ese periodo decidí, terminando la carrera, decidí emanciparme, irme y Mm. ahí encontré un lugar en Concepción donde vivir. Y ahí fue donde Ah, empecé bueno. a hacer clases de Ya. cerámica para Sí, sobrevivir, pues. pues. Porque igual me fui a la casa como sin nada Mm. y, y ahí a ver cómo lo hacía. Así que empecé a hacer clases por una amiga, por la Mirta, que me preguntó una vez si es que yo hacía clases de cerámica, a lo cual respondí que no, pero tenía muchas ganas de hacerlo y gracias a su inquietud empecé como a armar alguna Sí. metodología, a planear alguna manera de hacerlo Bacán. y finalmente empecé, pues. Sobre las diferentes como disciplinas, sobre el proceso creativo, como que igual yo voy transitando generalmente por diferentes como disciplinas y una se va mezclando con la otra y va sugiriendo Buenísimo. elementos para la otra. Y así sucesivamente. Igual ya llevo un año dedicándome a la cerámica como de manera continua, entrega haciendo clases y produciendo obras, y eso de repente igual ha sido un poco, no sé si agotador, porque finalmente es el Mm. oficio el que me da el sustento para poder vivir, el sustento económico. Porque es mi pega y además, y a la Mm. vez es algo que a mí me encanta, Mm. entonces bacán poder hacerlo. Y a la vez, pero igual trato de no quedarme, poder igual variar o cambiar. Por ejemplo, ahora Ah, estoy tomando bacán. clases de voguing con Chris. Eso también me ha ayudado a Caleta como a Sí. entender, a soltar, a practicar el cuerpo en el fondo, Mm. porque también es un elemento escénico. Eh, y también las prácticas corporales me han ayudado a poder meter más información, más Sí, contenido en la buenísimo. escultura de figura humana que voy haciendo. Y así todo va teniendo como una coherencia. Y es heavy porque Mm. si bien voy picando por aquí y por allá, cuando se ve como la totalidad, como Mm. igual se entienden las coherencias que hay entre uno y lo Vamos a otro. estar hablando un poco más del Y cuerpo, de eso la es bacán. corporalidad, un poquito más adelante, pero lo primero para introducirnos es que nos comente un poco Ya. de qué se trata, para la gente que no conoce, de qué se trata el proyecto Kitra, que vienes desarrollando desde el año 2015. Si nos puedes explicar muy Ya, genéricamente de qué se trata este proyecto. ya, sí, espera un poco. Ya, lo que pasó es que Bien. Kitra igual tiene como una historia bien bacán. Como que igual es un buen inicio, como que todas buenas cosas comienzan como con algo bacán. Bueno, fue un año, fue el 2015, cuando yo estaba en mi pieza, en mi taller, y Ujú. tenía un trozo de madera, un trozo de corteza de pino. Y la cosa es que fue una noche en que quería fumar y no tenían que fumar, entonces tomé el trozo de pino, lo perforé, eh, le puse una malla, Ya. era un papel aluminio con hoyitos, y lo probé y funcionó, po. Funcionó una pipa. Y dije, qué fácil hacer una pipa. Después, 2 semanas después, esto fue en julio del 2015, Ya. 2 semanas después visité el Museo de Hualpén, y ahí Claro. hay una colección importante de pipas, po. Este señor, Pedro Reseñar, tú, coleccionó Mm. diferentes artefactos fumatorios de diferentes lugares del mundo, diferentes colores, formas, materiales, maneras de usar, hierbas que se usan para fumar y qué sé yo. Y en otro salón habían objetos prehispánicos. Y dentro de esos objetos habían quitras. La quitra es el artefacto mapuche Ya. para fumar Mm. o saumerear, crear humo en el fondo. Y había una en particular que me llamó la atención, que es, Buenísimo. que Ya. es esta, no sé si Esa fue la alcanza a primera ver, que viste. esta. Claro. Que esa fue la primera que vi. Y tiene un quemador Mm. como de este diámetro, de 12 centímetros de diámetro, Mm. y 7 bocas para fumar de Ya. 7 personas, me imaginé.
Y eso daba cuenta, me pareció claro. interesante porque daba cuenta del carácter ceremonial Mm, y colectivo del uso del artefacto, que tiene directa relación con mm, la cosmovisión y manera de entender el mundo mapuche. Entonces surgió como la inquietud de en qué mm, situaciones es utilizado este artefacto, cuál es como el ritual, eh, qué es lo que genera también claro. el uso de este artefacto en las personas que lo usan, Mm, qué pasa con los cuerpos después de este acto fumatorio. Entonces, la única manera, bueno, habían dos maneras. Una era como robándome la pipa del museo, la otra claro. era haciendo un artefacto fumatorio colectivo. Y así empecé a probar. Bueno, aquí Qué mismo bueno. tengo otras imágenes. Eh, Ujú, por ejemplo, esa es una pieza claro. de dos bocas, Digamos que eran las se más empieza a probar sencillas, po. Las cambiando más, como las estos más tres básicas, quemadores. digamos. Se alcanza a ver. Es que Mm, era un formato más pequeño el que yo podía trabajar. Entonces, bueno, igual logré harta exploraciones. O cacho. sea, en un año hice como 50 piezas diferentes. Y de todas hice registro, y eso fue algo que aprendí también como en la Mm, escuela, pues, como el registro, la importancia del registro, eh, de proceso finalmente, porque claro, al cabo de un año yo tenía 50 piezas mm, diferentes, cada una con su foto de estudio, y mm, después las imprimí todas, las coloqué en la pared, las fui comparando, las claro. agrupé, las estudié, y así seguí avanzando. Bueno, en resumidas cuentas, Mm, Kitra es un proyecto donde me dedico a la mm, creación, fabricación de artefactos fumatorios de pequeño formato y después con el claro. tiempo empiezo a avanzar al mediano formato, creando esculturas Mm, fumatorias colectivas, que es lo que me interesaba hacer desde un principio. Y bueno, lo que estoy ahora, después de 6 años de Kitra, es como mm, pasé de hacer esculturas fumatorias a hacer esculturas de figuras humanas, donde intento mm, representar el estado mm, del cuerpo mm, humano después de fumar el claro. esquitras. Y ahí aparece otro rollo. Juan, y en ese eh, inicio del año 2015, ¿en qué estaba ahí? ¿En qué contexto estaba ahí? ¿Estaba ahí entrando a la U? ¿Y cómo influyó tu contexto con el tema de iniciar este proyecto Kitra? ajá. En ese tiempo estaba en cuarto año de la U y estaba viendo una especie Ya. de crisis vocacional donde no quería seguir estudiando arquitectura porque no me veía trabajando de arquitecto y quería dedicarme a la escultura. Pasa que Eh, a muchos ¿Cómo? les pasa que en ese periodo, justo tercer, cuarto año, sí, po. Sí, sí, lo escuchaba hartas veces igual. Mm. Eh, ¿Y, sí, ese era y mi cómo influyó un contexto. poco? O sea, claro, me contabas que hubieron herramientas, obviamente, de tu paso por la escuela que te sirvieron para trabajar el proyecto, po. Ujú. Justo el 2015 fue cuarto año. Yo en tercer año, el año anterior, había tomado taller con los profes Ujú, Mauricio Peso y Sofía von Rickhausen. Ese taller fue igual significativo, yo creo que fue el taller más significativo que ya, tuve en la escuela de la U del Biobío, donde aprendimos metodologías proyectuales a partir del arte. Em, Sí, y eran metodologías súper como estructuradas, pero a la vez súper abstractas. Y eso me llamó mucho la atención y después mm, empecé a aplicarlo en este proyecto Kitra, po. Sí, metodologías bueno, proyectuales. Y eso me ha servido mucho hasta ahora, porque ahora que estoy impartiendo mm, talleres, también la formulación de los talleres que hago eh, tiene mucha claro, influencia de lo que aprendí en la buenísimo. escuela y en ese Y, taller en y particular. cuando tú empezaste a hacer esto, me imagino que varios de tus compañeros, tus compañeras, algunos profesores, profesoras, empezaron a cachar en lo que estaba ahí. ¿Cómo era la reacción en la escuela? Yo me acuerdo que le gustaba caleta, al menos a mis compañeros, como que a los profes no se los mostré, a un Ya, profe se lo mostré una vez y como que le llamó la atención. Eh, sí, pero sí mis bacán. compañeros igual me apañaban caleta. Me acuerdo que a veces hacía como que armaba Ah, buena, rifas y decía, ya voy a sortear esta claro, pipa y vendía sí, po, números y bacán. qué sé yo, después la sorteaba Juan, y así. es bonito, yo Ujú. conocí tu trabajo, no me acuerdo en qué año exacto, el año en que se hizo esa exposición en Casa de Salud, que estaba ahí en el Salón de la Infamia, que está al lado del salón grande, principal.
y era algo como muy novedoso, pues mucha gente no sabía de qué se trataba, que se podía fumar, era como un objeto más de las tantas otras cosas que existen en Casa Salud, digamos, entre fotografías, máscaras, como otro más de esos elementos llamativos nomás, pues. Entonces, me llama la atención cómo finalmente, y lo mencionabas tú antes, dialoga finalmente este proyecto Kitra con la instalación en un espacio público, en un espacio donde converge gente, no solamente en carrete, sino que en un espacio con la gente. Entonces, te quería preguntar, el objetivo finalmente de Kitra, su intención es finalmente que, o a ver, ¿cómo decirlo? Como cuando se crea, cuando tú creas este proyecto, termina con que la gente lo utilice, por así decirlo, se haga parte de ese proceso y que no sea algo como anexo. Sí, porque cada artefacto, sobre todo, ya por Mm, ejemplo pensando en la pipa, en la de Casa de Salud, esa escultura fue la mm, primera escultura fumatoria colectiva que hice. Entonces era un experimento también, yo no sabía cómo iba a funcionar, no sabía qué iba a generar, y la parte de la pregunta inicial también, pues, como qué mm, genera este objeto en los cuerpos que fuman en él. Entonces, cada vez que saco una pieza como nueva y única, claro. necesito ver cómo funciona. ¿Y qué pasa con los cuerpos después de fumar? Entonces, claro, como que la acción se Mm, completa cuando el artefacto es utilizado. Y cuando instalé la pipa en Casa de Salud, después, igual siempre me iba a pasear de por más. allá para ver cuál es la reacción de la gente. Yo sé que al principio era difícil, bueno, el tema de instalar un artefacto, una escultura en un espacio público que no está como, o quizás es que en Concepción, eso hablábamos el otro día con el Leandro de Galería Aura, que Mm, Concepción no tiene como cultura de galería, por ejemplo. Eh, no sabe lo que sucede lo que tiene que suceder o lo que sucede dentro de sí, una galería, entonces en el fondo igual podemos innovar y crear sí. una nueva cultura de qué es lo que sucede. Entonces, claro, pues instalar una escultura en un espacio de recreación cultural, eh, y no sé, yo me acuerdo que las primeras veces había gente que le Claro, echaba la claro. ceniza del cigarro adentro del quemador, pues, ¿cachai? Y eso era Sí, po, como, no, pero bueno, podía pasar. sí, sí. Hay personas que se afirman en el objeto. Y eso no es usual en una exposición donde Mm, exacto. no, casi que no puedes tocar los objetos. Hay una separación en una galería Entonces convencional, que igual, eso, retomando lo que tú decías, quizá en Concepción estamos muy acostumbrados a los pocos espacios que existen de galería. Estoy pensando, por ejemplo, en la Pinacoteca, en el punto de cultura, que son por lo general para poder conocer obras gráficas, por lo general, pintura. Entonces, claro, como tú dices, no hay una interacción entre el público y la obra artística, más allá de la visualidad. mm, igual, siempre igual, por ejemplo, hago, o sea, ya estamos hablando de esto, hago como una analogía o una comparación, por ¿Mm? ejemplo, entre los festivales de música. Por ejemplo, que le da festivales y encuentros de música que son súper como populares en el sentido de que están al alcance de las personas, po. Son informales. No sé, hay caletas de festivales de música que son como súper informales y tú vas Sí, y pagas tu entrada y lo pasás súper bien. Pero en las artes plásticas y visuales, los espacios de exposición y de exhibición y de difusión tienden a ser, o al menos mi percepción, tienden a ser sí, súper como sí, entre académicos, formales, eso. y como, Sí, y siempre más de, como y como de la más, élite, en todo el más fondo. formal. Eh, Sí, buena. Ujú, Sí, bacán. Eh, Bueno, lo que nos convoca hoy día en realidad es justamente hablar de tus dos exposiciones que estás haciendo con tu obra, que están simultáneamente en Concepción, que me parece súper interesante, súper bonito, y habla un poco de retomar un poco la actividad cultural en Conce. Volver a tocar la vía está instalada desde septiembre en la esquina Rosada, estará hasta noviembre. Y Trance ujú. está también desde finales de septiembre en Galería Auras. Entonces, ambos trabajos finalmente presentan lo de tu proyecto Kitra. Y te quería preguntar, Juan, para la gente que todavía no ha ido, ¿cuál es la diferencia entre estas dos exposiciones que están en ambas galerías? Ujú.
Em, la diferencia es que, eh, bueno, yo a un punto, yo empecé a producir obra desde que llegué a este taller hace 4 meses, 4 o 5 meses. Empecé a producir, después surgió esta instancia de exposición en Galería Aura y también había surgido en Esquina Rosada, pero no estaba Mm, confirmado. Finalmente me confirman los dos espacios y bueno, tengo que separar la obra producida en dos grandes grupos, y, o sea, en dos, claro, dos conjuntos, y que tengan sentido en sí mismos y a la mm, vez inevitablemente van a tener sentido todos juntos. Eh, la selección de obras de Galería de la Esquina Rosada tiene mm, que ver con mis exploraciones gráficas y de texturas. Eh, volver a tocar tiene que ver, bueno, mi trabajo de texturas también tiene que ver mucho con poder eh, mm. estimular en el Ya. fondo, es que es estimular el tacto, en verdad. Como que esa otra como Mm, cosa, otro detalle como importante creo. Como que igual al día de hoy, durante mucho tiempo, el sentido de la vista es como el sentido que ha primado por ser los otros sentidos. Sobre todo ahora en la cultura como virtual eh, y de la imagen, una cultura de la imagen. Entonces, nada, pues como que igual este tiempo igual le he dado como rollo al tema del tacto, sobre todo en las clases. Tengo una sesión como de taller que se llama Iniciación a la práctica del oficio, donde armé unos ejercicios que son de reactivación de la conciencia táctil, porque el tacto finalmente es como mm. nuestra Sí, herramienta po. para trabajar en la arcilla. Eh, bueno, entonces el tacto de alguna manera se volvió algo importante dentro de mi trabajo. Volver a tocar tiene que ver también con el periodo post pandemia, no sé si estamos en post pandemia porque seguimos con el virus, pero de alguna manera ya Vivi- estamos volviendo a la presencialidad. Viviendo un poco con Entonces, pandemias. ¿cómo? Sí. Sí. Y volver a tocar tiene que ver un poco con esto de volver a la presencialidad y volver a la experiencia táctil, como que desde ya, o sea, igual Mm, antes de la pandemia ya el tacto se estaba mm. perdiendo, durante la Eh, pandemia aún más, porque se nos ha restringido la experiencia táctil de las cosas y la experiencia táctil con las personas y con nosotros mismos también, mm. como experimentarnos, conocernos, nuestro cuerpo y qué sé yo. Eh, volver a tocar. Bueno, y volver a tocar aparece en este tema de la textura, aparece que proviene también de mis exploraciones gráficas, entonces también hay un cuadro que está por ahí metido en esa exposición. Mm, bacán. Eso es volver a tocar. Y la de Galería Aura, que se llama Trance, esa selección de obras tiene más sentido con Kitra. Esa selección de obras es, bueno, hay artefactos fumatorios colectivos y también hay esculturas de figura humana, de cuerpos, que son como, que representan el estado del cuerpo humano después de fumar, que tiene que Ya. ver con el estado primitivo del ser humano, con conectar como con lo animal, eh, Mm, con el disfrute de los sentidos, el placer, eh, mm. la experiencia intersensorial, la conexión con la Sí, po. naturaleza. Por eso Sí. también aparecen plantas en las esculturas, esta cosa táctil, Mm. y Juan, quería retomar una eso idea más o menos. y quizás, bueno, vamos a hablar un poco más hablando de los talleres, pero cuando me decías Ujú. como la capacidad de desarrollar el tacto y algo que se ha perdido un poco, recuerdo ver en alguna de las fotografías de tus talleres en que haces que los chiques se tapen los ojos, se puedan tapar la vista y solamente trabajen con sus manos. ¿Cómo es esa experiencia y cuál es la reacción que tienen? Eh, es heavy. Aparte que, es que esa sesión igual es súper performática, po. Es una sesión como donde yo tengo Mm, como un texto armado y que me lo sé y que lo voy armando. Es como en parte, no es improvisado, porque es que esa sesión la he hecho, no sé, yo creo que ya 50 veces, a 50 personas que han tomado esa sí, sesión, entonces como que ya lo tengo súper interiorizado. Y es bacán porque igual con el tiempo lo he ido mejorando. Entonces hay momentos clave de más. donde yo he visto sonrisas, ¿cachai? O como que cosas le hacen sentido Mm, y es bacán como despertar esa curiosidad, po. Igual también comentarios que me han hecho después de las sesiones es como
que igual ponen más conciencia y más atención en lo que tocan, po, que es el objetivo también del taller, po. Todo el día Qué estamos bueno. tocando cosas, recibiendo información táctil, po, y cosas que están, y es súper todo siempre intuitivo e instintivo. Como, no sé, cuando querías abrir una puerta, tú te situabas frente a la puerta, tomáis la manilla, la apretáis con una manera en particular, una fuerza en particular, Mm, la giras de una manera en particular, la tiras para atrás, y en todo eso aparece, bueno, la memoria de nuestro cuerpo, del tacto, claro. como que simplemente llega, lo hace y Mm, está. Entonces, buenísimo, claro. sí, pues, La la memoria conciencia del del tacto tacto. también, como cómo tienes que actuar para diferentes cosas que tengas que hacer con el tacto. Sí, porque de hecho ya voy a tirar otra información como relevante. La figura humana la empecé a hacer, ya, ahora que igual esto es súper personal. Eh, Empecé a generar un vínculo con una persona, con un chico, el Ujú, año en que empecé a hacer performance. Y este chico es artista escénico, entonces con él aprendí también muchas cosas como con mm, respecto al cuerpo. Y recuerdo que en este vínculo que empezamos a generar, yo lo observaba mucho y también lo tocaba, buenísimo. como que la experiencia de tocar su cuerpo era, eh, Mm, era para mí, y aparte que el chico me claro. gustaba mucho, entonces era como, wow, me provocaba muchas cosas, Mm, corporales y también como mm, sensoriales, espirituales y todo. Entonces, bueno, y yo creo que también claro. creo mucho en la memoria que tiene el tacto, entonces el tocar las cosas, el tocar los cuerpos, tocar su cuerpo también fue quedando Sí. registrado en la memoria de mi tacto y cuando empecé a hacer las figuras humanas, de hecho cuando ya llevaba, no sé, 5 o 6 cuerpos, me di cuenta de Mm, que los cuerpos que hacía mm. eran él, pues, Te iba ¿cachai? a preguntar justamente eso, Mm. porque, claro, hablábamos desde el año 2020, más o menos pandemia, empezáis a trabajar justamente con explorar la figura humana en tus creaciones, desarrollar el cuerpo humano. Y claro, bueno, creo que lo respondiste un poco, que era la pregunta de cómo ha sido esa experiencia y cómo ha sido un poco, bueno, en realidad era como cómo nacía esa intención, pero también cómo era la experiencia tanto de trabajarlo, trabajar la obra de manera manual, hasta como cuando tú tienes el resultado y cómo ves a partir de tu sensibilidad ese resultado del cuerpo humano. Quizás podemos abocarnos en la segunda parte, que es como Mm. cómo es la experiencia, porque ya como el origen me lo explicaste un poco, la experiencia de trabajarlo. Ajá, ajá. Ujú. Bueno, igual antes de llegar a la experiencia con este chico, también cuando empecé a pensar en la performance y en la acción de arte fue cuando, porque yo partí con lo Ujú, visual, en lo, como en lo escultórico. Empecé a hacer, intentar hacer como escultura en vivo en ferias. Entonces yo llevaba arcilla, llevaba mis herramientas y me ponía a levantar una escultura. Entonces, claro, aparece la variable de la temporalidad y de visibilizar el proceso. Entonces yo me preguntaba cómo hacer este proceso, que este proceso sea más interesante y más atractivo para que alguien lo pueda ver por harto rato y no necesariamente, o sea, bueno, cómo el proceso toma claro. valor además del resultado final. Entonces, claro, ya no es, o sea, para mí antes de eso, el cuerpo era una herramienta para hacer arte. Po. Después empecé a entender el cuerpo como parte Mm, de la escena, de la obra de arte. Po. Entonces, de ahí surge una de las primeras perfos como importantes, que es la de los ojos, que bueno, hice post estallido social en, como eh, reflexión o en torno mm, a las pérdidas oculares sucedidas, donde, bueno, la acción consistía en situarme en un punto en específico de la ciudad y durante, bueno, todo el día hacer con los ojos vendados bueno, 350 y tantos ojos. Esa perfo duró como 9 horas, en donde estuve sentado sin beber agua, con los ojos vendados y sin parar y sin comer, mm, haciendo los ojos. Po. Entonces, claro, po, era la acción finalmente de claro, hacer los ojos, como un mantra plástico que se va repitiendo y qué sé yo. Po. Después, esa perfo tuvo dos instancias. Una sucedió en el Parque mm, Ecuador y la otra sucedió en tribunales. Eh, Después pasó tiempo, pasó un año y medio, y hace unos ¿ya? meses tomé los ojos que había hecho de arcilla
y los dispuse en tribunales también, un día de lluvia, y hice que la Mm, lluvia disolviera los ojos de arcilla. claro. Entonces se volvieron al barro de nuevo. Luego tomé toda esa arcilla y la tengo guardada para levantar una escultura con ella. Entonces, bueno, ahí es como el proceso va dándole Claro. más valor a la obra final. No, Y como que me perdí de la ¿cómo era la pregunta. experiencia de trabajar desde lo manual con la creación de cuerpos hasta cuando está el resultado listo? Ajá. Eh, 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 Heavy, porque, bueno, los tiempos con la cerámica igual son súper largos. Claro. Pueden tardar Mm. meses en tener la pieza final. Entonces pasa mucho y creo que a muchas personas que hacen arte pasa que hacen una obra y Sí, después con el te aburrís, po. Sí, tiempo ya no sienten lo mismo y sí. sí, pues no representa el estado actual. Eh, pero, eh, pero nada, eso. Sí, siento que siento como Ya. que no tengo tanto apego con las obras. Entonces, como que, Mm, claro, las dejo ir mm, simplemente. claro. Y quedan como un Y momento nomás, de algún sí, momento especial que quisiste, que querías expresar, claro. finalmente. Sí, pero igual es interesante porque también, o sea, y es interesante por lo mismo, porque representa un Claro. contexto, sociocultural, un contexto, un punto específico de mi historia, de Sí. mi vida, de mis relaciones, mis vínculos. Mm, Contienen mucha información, po. bacán. Y eso también es súper bacán. Juan, seguimos hablando de cuerpos, Mm, cuerpas, porque también una particularidad de estas exposiciones que están en estas dos galerías de arte fue que las presentaste, las inauguraste con performance, que es, como decíamos anteriormente, algo que tú también vienes trabajando, te vienes dedicando. Eh, tuviste más encima las performances con invitadas también, no era el único que estaba ahí como en medio de cerámica en estos dos espacios. Y que fue bastante como que a la gente le llamó harto la atención. Me parece que en el Galería Aura, no sé si avisaron, como que fue más o menos como que se esperaba un poco, por así decirlo. Entonces, primero te quería preguntar cuál es la importancia de ujú, la performance para estos trabajos tuyos y cómo se conectan ambas disciplinas artísticas. ujú. Eh, bueno, la performance surge cuando ya había hecho esculturas fumatorias colectivas y la performance la empiezo a utilizar para intentar representar el Mm, acto, el ritual de fumar. Entonces ahí empiezo a intentar como inventar en el fondo desde mi imaginario también qué es lo que sucede después de fumar. Ahí empezó a surgir la performance. Y para mí es súper interesante y súper importante la perfo porque reúne caleta de o sea, diferentes disciplinas, pues, desde lo sonoro, lo poético, lo visual, lo plástico. Eso me genera ya. mucha excitación Mm. y es un desafío finalmente. Eh, Y, mm, eh, 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 eh. Y como también, eh, no sé, es que como que el simple hecho de experimentar, como que ya va sumando, eh, no sé, por ejemplo, la de Perfo que hice en la esquina Rosada y en Galería Aura, que es la misma principal, sí, la misma. Fue una perfo que hice acá, con material reciclado, como que reciclé textos, reciclé bueno, información de perfos anteriores. Entonces, como que igual, yo sé que con el tiempo se va perfeccionando, van apareciendo otras situaciones, la performance además se adapta al tiempo y al espacio donde se va a realizar. Hay muchas cosas que siempre mm, quedan a la improvisación y que se van resolviendo ahí, y eso también es súper lindo. No sé, en la performance igual encontré como un campo mm, súper llenador, súper desde entregar también al espectador como
una vivencia, una experiencia, una atmósfera, Una sensación. una experiencia de vida finalmente. Eh, lo- sí, y lo vuelve como, como un tiempo o una situación muy particular. Una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, era cómo poder hacer que la performance te sacara un poco como de la realidad. Como, no sé, la performance callejera, por ejemplo, como que de repente estás ahí, vas caminando y aparece y sucede un algo que te hace cuestionar, te puede hacer cuestionar como si esto es Bacán. real o no. ¿Cómo veis la recepción de la gente en eso, en ambos lugares? ¿Hubo alguna diferencia o una que te llamó más la atención en recepción? Eh, en recepción, mira, en Galería Aura Claro, sí, habían ventanas y se podía ver el exterior. sí, po. Y las personas que iban caminando por fuera podían ver hacia adentro. Entonces a mí me contaron de que de repente pasaban personas que miraban Sí. hacia adentro y quedaban así como sorprendidas, como ¿qué está pasando? Pues, Y eso es bacán que se tipo, genere. es que está más cerrado, pues es Eh, adentro, tenéis que sí, meterte para saber qué está pasando. Bueno, claro, sí. Claro que sí, lo bacán de la esquina rosada es que mm, era oscuro, había iluminación como una iluminación más trabajada, la bueno, situación también era como mucho más íntima, no había ruido, entonces bacán. permitía al espectador también conectar mucho más fácil con la perfo. A diferencia de Galería Aura, que es un lugar más Mm. público, que había gente en el Entrando y bar, saliendo, me había imagino. ruido, entonces, Claro. Juan, y bueno, sí. estamos llegando más o menos al final un poco de esta conversación, pero no te puedo no preguntar acerca de tus talleres que estás haciendo, que te encuentras realizando actualmente. Tengo acá que el próximo va a ser este sábado 23 de octubre. Eran poquitos cupos y tiene la particularidad de que será nocturno y se van a construir Ujú. artefactos para iluminación con velas. ¿Podéis contar más sobre eso y de los Ajá. talleres en general? Cuéntame puntualmente de un poco de este Ujú. que va a ser nocturno. Ya. Eh, en mi intento de supervivencia, no, mira, la cosa es que yo empecé a hacer clases de cerámica, pero clases personalizadas. Y clases que son como de 3 sesiones. Yo ofrecía como un pack de 3 sesiones de 3 horas, ¿cachai? Entonces consistía en venir al taller una vez por semana o 2 veces, pero igual era difícil, no sé si difícil, pero bueno, y como que todo el rato igual me Claro. gusta ir variando y cambiando las metodologías y probando cosas nuevas. Entonces ahora surgió como la idea de hacer sesiones como, o talleres de una sola sesión Bacán. enfocado en artefactos en particular. Entonces empecé este mes haciendo un ¿Mm? workshop de cerámica para Ujú. plantas, que consiste en la construcción de macetas. Después saqué uno de artefactos fumatorios y ahora viene este del sábado Mm. que es de iluminación. Y bueno, es un desafío también Sí, po. poder levantar una pieza en una Sí. sola sesión, porque son 3 horas, 4 horas, y la silla igual tiene su tiempo. Es tiempos de secado, hay diferentes como técnicas o diferentes tratamientos que le puede hacer el material en diferentes estados de humedad, y para que pierda humedad necesita Sí, po. calor, entonces Sí, po. calor, tiempo y así. Pero igual en la experiencia también se logra. Y también he buscado metodologías también de cómo pasar Mm. rápido algunos procesos, sobre todo los procesos de diseño. Eh, y eso también es súper importante y heredado también de la escuela, como metodologías proyectuales o didácticas proyectuales. Eh, entonces, a pesar de que es poco tiempo, igual se han logrado como piezas igual interesantes Bacán. Oye, los cupos me imagino que pronto. están llenos ya, Sí. po, para el sábado. Ujú. Ah, todavía. No, Ya. todavía ¿Y quedan cómo? cupos, así que si alguien quiere tomar clases, sí. Bueno, si alguien quiere tomar clases o sea, es que por ejemplo, ya, yo estoy sacando estos cursos que son como talleres específicos, pero si también hago clases Ah, personalizadas que son como, si alguien quiere, sí, po. alguien sabe lo que quiere, como, o quiere construir algo en particular, como que igual Ah, podemos ok. coordinar y vemos cómo lo hacemos en el taller. Eh, Bacán. sí, sí. También hay personas que se mantienen más en el tiempo y también logran, no sé, tengo una chica,
la Gaby, que de Préndelas, que la Gaby hace velas, y ella tomó clases de cerámica para hacer candelabros o objetos para poner sus velas. Y ella lleva como varios meses, hasta lleva no sé cuántas sesiones, lleva más de 15 y logró sacar como series de objetos de diferentes tamaños, escalas, pasó de formato pequeño haciendo maquetas, después haciendo piezas más grandes. Entonces igual depende de la disposición también de la persona y de lo que quiera aprender y lo que intente Bacán. lograr, lo que quiera Oye, lograr con el Juan, taller. y bueno, lo último, ¿en qué estás para tus próximos proyectos? ¿Se viene alguna otra exposición de aquí a fin de año, para el otro año? ¿Más talleres? Cuéntame sobre tus próximos proyectos. Ya, si alguien de la Universidad del Biobío me está escuchando, ah, ya. Quiero. No, no sé, en verdad. Es que tengo unas piezas que estoy terminando, que estoy trabajando aún. Bueno, ya en febrero, marzo, quiero irme de acá, de Chile, a Montevideo, Uruguay. En eso estoy trabajando ahora, para irme para allá. Bueno, fui a Montevideo hace unos años y allá descubrí que existe el Museo del Cannabis, que es el único museo del cannabis en Latinoamérica. La cultura canábica en Uruguay es muy distinta acá. Acá tenemos mucha influencia gringa, europea, pero yo creo que más gringa. Sí. Del 420, de Smoke Weed Every Day y todas esas cosas como más parafernálicas. Y el proyecto Kitra, igual, si bien son objetos para fumar, igual busca resignificar también el acto fumatorio, pues, como un momento de conexión con uno mismo, con el resto de las personas, como en lo social. De hecho, el consumo del cannabis también es súper social, pues como que igual uno se junta con amigos a fumar, genera instancias y qué sé yo, pues. Y además, el cannabis, la marihuana es una planta sagrada que te conecta también con ciertas cosas y es bueno tener una cultura del cannabis para poder intencionar o utilizarla de una buena forma. Eh, 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 eh. Entonces, mi plan es como ir a Uruguay a poder crear obra, exponer obra allá y así, nada, poder insertarme también en las redes canábicas como en el mundo, en Europa y qué sé yo, y así poder ir. Y aparte resultó ser que cuando fui, bueno, conocí al director del Museo del Cannabis porque llevé una pipa allá y con la intención de dejarla en algún lugar. Y justo pillé el museo, entonces la quería dejar ahí, hablé con el director, se la dejé. Entre eso el director me comenta que su pareja, su esposa, es ceramista y Bueno, tiene un museo de cerámica justo al frente del Museo del Cannabis. Entonces me lleva para allá, la conozco a ella, hicimos muy buena onda, entonces por ahí quiero enganchar alguna cosa, pues como colaborar con ambos museos y poder generar una exposición de esculturas fumatorias de buenísimo. cerámica para el Museo del Cannabis, una cosa así. Oye, puta, qué bacán Ese es como ahí. el plan. Nos tiene que estar avisando para tratar ahí de estar atento y poder compartir, ojalá, si es que esta iniciativa sale bien. Sería muy bonito que pudiera estar presentando tus trabajos allá. Ujú, Así que deseamos todo el éxito para que salga ujú, todo bien, pues. Oye, y bueno, ujú, eso, ujú. pues, nos estamos Ya, despidiendo bacán, gracias. ya, en honor ya al tiempo. Muchas gracias de nuevo, Juan, por compartir con nosotros por segunda vez ya en este espacio, en una nueva modalidad, que en este ya es live. Ujú, Y agradecido a ujú, ujú. nombre de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Así que mucho éxito con lo que venga. Ujú. Ya, pues, bacán. Gracias. Oye, quizá otra cosa más que me gustaría agregar y que tiene que ver también con la escuela un poco. Porque igual, bueno, yo partí Kitra también como una cosa paralela a la universidad. Si bien en un principio no tenía, para mí no tenía mucho sentido con arquitectura, eh, pero después con el tiempo y ahora, como después de pasar desde la escultura fumatoria, pasar a la performance, después a la figura humana, al estado del cuerpo humano después de fumar, a la relación del cuerpo con el placer, la sensualidad, el disfrute de la naturaleza, de los sentidos y qué sé yo, como que ahora recién siento que apareció una luz de cómo llevar todo el trabajo que estaba haciendo a la arquitectura. Entonces igual es un paso como importante para lo que viene después, que tiene que ver con, bueno, el espacio, y de hecho hay autores que ya hablan de esto, Mm. la arquitectura del placer. Y cómo es el espacio donde se desarrolla, bueno,
que tiene que ver con mi trabajo. ¿Cómo es el espacio donde se desarrolla el ritual del humo o el post-fumar? ¿Cómo es el espacio para el cuerpo después del humo? O cómo es el espacio para el cuerpo en trance. Y ahí, bueno, ahí aparecen muchas preguntas que no tengo idea con la respuesta, pero al menos una que... No, qué buena, qué buenísimo, por ahí va qué la cosa. interesante sería poder desarrollar todos esos conceptos que se generan alrededor de eso. Me parece súper loco, creo que acá en Conce, no sé si he visto como algún trabajo, digamos ya, alguna exposición, como desarrollando el tema, así que sería bacán, quizá en algún momento de tu carrera. Yo creo que te queda todavía caleta y por seguir descubriendo y trabajando. Así que eso, Juan, seguimos en contacto. Ujú, ujú. Y muchas gracias. Agradecer también a toda la Así que gente eso. que se conectó este ratito para conversar con nosotros y saber que estaba Juan. Y recuerden que las exposiciones van en Esquina Rosada hasta noviembre y Aura, ¿hasta cuándo está? Se supone que hasta fines Ya. de octubre, Pero ahí para que vayan pero no se sabe todavía. a eso, pretende ir pronto Así que para vayan pronto ese por si acaso. proyecto de Sí, Juan. Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias, Juan. sí. Listo, que estén Ya, pues. bien. Gracias Gracias a a ti todas, a también, Eduardo. todos. Que te vaya bien.